Les apuesto lo que quieran a que más de uno de los que escuchan esta historia han estado en un McDonald's remodelado recientemente. Posiblemente ese establecimiento tenía un café, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué han comenzado a hacer remodelaciones en el primer lugar? El primer café de McDonald's se implementó en Chicago, Estados Unidos, exactamente en mayo del 2001, siendo ese tan solo el comienzo, y en los últimos 5 años, la franquicia de restaurantes ha remodelado todos y cada uno de sus establecimientos ubicados en el continente americano. La mayor parte de ustedes se puede preguntar cuándo fue la última vez que pisaste un viejo McDonald's. Si le preguntas a alguien que sepa de marketing, entonces escucharás algo extraño, y es que McDonald's ha perdido mucha de su inversión en esto. Eso es un hecho, porque el nuevo amueblado no está trayendo más clientes, y la cafetería no puede vender cualquier marca de café barato y sacar beneficio de ello. Solo basta que vayas a un Starbucks y cheques los precios, allí te darás cuenta de lo que hablo, pero aún así, los interesados quieren tener una temática más adulta, pero estás en un error. Pensemos cuál es la población a la que se enfoca McDonald's. Lógicamente los niños y adolescentes, ellos siempre han sido la población dirigida. Entonces, ¿por qué se empiezan todas esas remodelaciones? ¿Por qué una franquicia de restaurantes gasta tanto presupuesto en una estrategia de mercadotecnia tan mal querida? Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Comencemos hablando de las áreas de juego, y si bien lo recuerdas, era raro ver 2 áreas de juego en los McDonald's, uno que otro era muy divertido. Yo lo sé porque tenía mis favoritos de cuando era niño, otros de ellos eran relativamente peligrosos. La primera joya que recuerdo era un carrusel en Lancaster, Pensilvania, en 1980, el lugar fue cerrado pocos meses después de su apertura, y hay muy poca información acerca del porqué de su cierre abrupto. El terreno donde estaba ese McDonald's ha estado en venta desde entonces. Si te encuentras a alguien que viva en Lancaster, puede que encuentres información que nunca debió ser difundida al público. Los niños jugaban en el carrusel de la manera en que se debía jugar. Son niños, así que por sentido común sabrían cómo hacerlo. Un día un par de niños lograron arrastrarse debajo del carrusel y nunca pudieron salir. Todo este incidente fue custodiado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, por lo que tendrías problemas en encontrar a un niño escondido debajo del carrusel en toda esa tarde. El único testigo que alguien pudo encontrar dijo lo siguiente: cuando se metieron por debajo, varios padres de familia imploraron por ayuda, y sucedió algo ante los ojos de los presentes. El carrusel se volvía cada vez más brillante y la música se volvía cada vez más intolerable al oído humano. Salí corriendo del edificio cuando la máquina comenzaba a humear, volví a mirar por la ventana, si los niños estaban bien, pero los empleados estaban allí de pie, detrás de las cajas registradoras, parecían estar esperando clientes. Historias muy extrañas han salido allí a través de los años. Hay informes de niños hundidos en la piscina de pelotas, las cuales solo deben de tener un pie de profundidad, mamás que buscan en los juegos tubulares a sus hijos, pero tan solo encuentran un par de calcetines. Lo más descabellado es que las áreas de juego tuvieron tan solo una fracción de todos los incidentes ocurridos. En 1996 en Tennessee, se encontraba un hombre de negocios que rondaba los 40 años de edad, el cual entró a los sanitarios de un McDonald's y permaneció allí durante 7 horas. Los clientes señalaron que se negó a abandonar el sitio. Finalmente llegó la policía y se las arreglaron para romper la puerta. Fue retenido por paramédicos porque no dejaría por voluntad propia al sanitario. Cuando lo estaban sacando de la cabina, él mismo gritaba: llévenme de vuelta, ansío regresar. En el momento que salió del restaurante cayó desmayado, y no recuerda haber ido al McDonald's ese día. Ese establecimiento fue cerrado antes de que alguien inspeccionara el baño donde se quedó alojado el sujeto, pero sin embargo, las personas que entraron a ese baño, mencionaron que escuchaban cosas como: no era él, tenemos que regresar, te vi sonreír. Luego hubo un freidor en algún lugar de Vermont en 1999, quien entró en medio del restaurante y se derramó aceite hirviendo sobre sí mismo. Nunca se inmutó ni dijo nada. Muchos de los clientes comenzaron a reír y a girar junto a él con el aceite ardiendo. Todos y cada uno de ellos fueron trasladados al hospital. Solo uno sobrevivió, pero se niega rotundamente a hacer declaración alguna. No es que ella fácilmente pudiera hacerlo. Su garganta fue derretida hacia el esófago. Tuvo que hacerse reconstruir
reconstrucción mediante diversas cirugías. El gerente del establecimiento negó haber contratado a ese freidor y él no estaba en ningún documento oficial, su gafete ni siquiera tenía su nombre, tan solo un grupo de signos al azar. Una vez más, el McDonald's fue clausurado sin dejar rastro. La mayor parte de las historias eran como leyendas urbanas para mí, pero esto nunca falló. Donde quiera que encontraba una historia, un McDonald's había sido cerrado. En 2009, el número de encubrimientos se había vuelto tan frecuente que McDonald's decidió echar a todos abajo y reconstruir cada uno de ellos, pero por supuesto que faltaron algunos de ellos. Yo necesitaba ver uno en persona. Recuerdo ir a un viejo McDonald's de niña, pero eso fue antes de los incidentes que mencioné hace unos momentos, cuando todavía eran seguros esos lugares. Recuerdo que había un poblado camino a la casa de mis papás, junto a la autopista. Orozca era el nombre de esa calle. Tal vez tenía un centenar de residentes, completamente sin ser tocado por el mundo exterior, estaba prácticamente olvidado. Era inútil que hiciéramos una parada en ese lugar. Recuerdo que no habían gasolineras, ni siquiera un área de descanso, ni una señal que indicaba que estaba cerca del lugar. Digamos que yo misma tuve que investigar la ubicación entre algunos edificios muy antiguos, solo para descubrir que tenían un viejo McDonald's, aparte unos cuantos hitos atesorados, los cuales sí que necesitaban una remodelación, hechos desde el año 1970. ¡Qué afortunada! ¿No lo creen? Me sorprendió que este lugar incluso tuviera un establecimiento de comida rápida. Sin embargo, no tenían oficina de correo ni mercado cerca. Planeé un viaje a casa de mis papás, con una parada en Orozca. Era ya de noche afuera, ya que era pleno invierno, y no había salido de mi trabajo sino hasta las 5. Estaba malhumorada y cansada por el tener que conducir tan noche, pero ya estaba decidido. No creo que hubiera encontrado el lugar antes de que los teléfonos con GPS existieran. El desvío a la carretera era un lugar de terracería, sin puntos de referencia ni nada. En cuanto llegué a la ciudad, descubrí que ninguna de las casas tenía las luces encendidas. La mayor parte de las luces estaban apagadas también, como si nadie se acordase de cómo cambiar las bombillas en décadas. Este lugar estaba totalmente desolado. Me sorprendería si la mayoría de los residentes no se hubieran mudado o ya estuvieran muertos. Definitivamente aseguraba que esto era un pueblo fantasma. Estuve a punto de perder la esperanza y quedarme varada cuando por fin lo vi. La escasa luz de los arcos iluminaba un estacionamiento desolado, zumbaba y parpadeaba, como un matamosquitos eléctrico que se queda sin baterías. Podía ver un letrero que decía: prueba los nuevos huevos McMuffin, nos gusta verte sonreír. Supuse a primera vista que era el trabajo de un adolescente apático. Entré en el lote y descuidadamente ingresé mi automóvil en el centro. No había nadie más allí de todos modos. Cuando bajé del coche sentí algo viscoso bajo mi pie. Había una hamburguesa añeja cubierta de moho y un líquido negro y putrefacto saliendo de ella. El olor era capaz de provocar náuseas a cualquiera. Me bajé completamente del coche para quitar los restos de la hamburguesa podrida, pero me sorprendí al ver que todo el estacionamiento estaba lleno de basura. Habían cajas de patatas de McDonald's a medio vaciar, así como juguetes de la cajita feliz derretidos por el sol y con restos de grasa de las bolsas donde venían las hamburguesas. Todo era una mezcla de nieve y suciedad, como si hubiese estado allí por meses o años. Me apresuré a correr entre los restos de basura hacia el establecimiento para no vomitar en todo el asfalto. Acercándome a las ventanas, me di cuenta de que todas y cada una de ellas estaban cubiertas de polvo. Alguien dejó un trozo de papel pegado a la puerta de entrada con la palabra cerrado y garabateado con marcador color rojo, pero me parecía sospechoso, porque el letrero original decía abierto. Cuidadosamente me acerqué a la puerta y la empujé. Una campana artificial tarareaba una viejísima tonada de McDonald's, la cual falló en las últimas notas con el rechinido de la puerta. Miré alrededor del establecimiento y vi todo muerto. No había nadie sentado en las sillas, ni nadie en las cajas registradoras. Alguien había abandonado una bandeja en una de las mesas traseras, pero no había otra señal más que esa de que alguien haya estado allí. Pero por lo menos el interior parecía ser un poco más limpio. Los juguetes en el exhibidor eran de caricaturas que yo nunca había visto. Probablemente era de una caricatura previa a mi nacimiento. Todo el lugar estaba cubierto de pintura desvanecida de tonalidad amarilla y roja. Las mesas tenían ese clásico estilo de madera que caracterizaba a la franquicia desde siempre. La madera estaba muy gastada y podrida, pero repintada con esmalte de uñas, en un triste intento de hacerlas pasar como material remodelado.
Todo ello tenía una tonalidad verde, que yo atribuía a las viejas luces. El elemento más notable era un olor a plástico tatemado que me picaba en la nariz. Fui en dirección a la caja registradora, como si yo supiera que alguien me iba a atender. Tuve el presentimiento de que tenía que ordenar algo, pero también esperaba entrevistar a un trabajador del lugar. Esperé un aproximado de 15 minutos por lo que recuerdo. Grité hola, tan solo un eco silencioso por una nula respuesta fue lo que obtuve. Yo estuve en uno que otro McDonald's con un pésimo servicio hace tiempo, pero esto no era lo que me esperaba. Con tan solo ver la suciedad del establecimiento, supongo que no debí de hacerme tan altas expectativas. Justo en el momento en que giro la mirada y me retiro del lugar, la caja registradora fue abierta. Fue como si me dijera: toma lo que quieras de esta caja registradora como tu propina. Aparte, no merecía una recompensa por hacerme esperar en este lugar que parecía un basurero. Al momento de acercarme vi una docena de fajos de billetes apilados. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estaba vigilando. Me acerqué para tomar uno que otro billete, pero en un instante la caja se cerró sobre mis dedos. El metal se incrustó fácilmente en mi carne, dejando un rastro oscuro de sangre por el lado de la barra. Grité de dolor. Detrás del mostrador, justamente en el otro extremo de la barra, había visto un botiquín de primeros auxilios colgando de la pared. Las luces estaban fundidas en el área de la cocina, pero necesitaba un vendaje lo más pronto posible. Salté de la barra y me dirigí a la parte trasera. El olor a quemado era más penetrante conforme avanzaba. Me di cuenta que la parrilla estaba totalmente cubierta de una gruesa capa de grasa, impidiendo que pudieran cocinar en ellas. Revisé la freidora y esta parecía cubierta por gusanos. Apresuré mi paso hasta llegar al botiquín de primeros auxilios, esperanzado por conseguir un curita y largarme de allí. Me daba cuenta que este restaurante ya no estaba en servicio y ni siquiera debí de haberme adentrado en él en primer lugar. Cuando abro el botiquín de primeros auxilios me tuve que tragar mi propio vómito. Una nube de moho sobresalía del botiquín en el momento de abrirlo, seguido por la misma lama negra burbujeante que estaba en la hamburguesa que pisé al salir de mi carro. Empecé a toser y agité las manos para eliminar los restos de moho que flotaban alrededor. La misma tonada que escuché cuando entraba en ese McDonald's comenzó a sonar de nuevo, por lo que me tuve que autotranquilizar. Pensaba que estaba descompuesta, como todo en este cuchitril. Miré de nuevo al mostrador y todo parecía estar más alejado. Debo haberme desorientado espacialmente por mi hemorragia de sangre y ese olor fastidiante. Miré mi mano para ver lo grave que era la herida y mis ojos se abrieron. No vi ni pizca de sangre derramada o cortada en mi mano. Corrí hacia el mostrador, pero algo de abajo de las estufas capturó mi pierna y me caí. En la oscuridad recuperaba poco a poco la vista y vi la silueta de un cuerpo. ¿Hay alguien debajo de la estufa? Podía ser alguien que estaba herido de gravedad y requería ayuda. Tiré del brazo del espectro y un cuerpo descompuesto se deslizó por el suelo. Llevaba el uniforme de McDonald's con un gafete que tenía solo signos. Su boca estaba retorcida en una sonrisa enfermiza, pero su vista temblaba de miedo. Intenté gritar, pero no pude. Es como si tratase de despertar de una pesadilla. Al intentar levantarme, las luces fallaban como si hubiera cortocircuito y la tonada de McDonald's subía su intensidad. Las notas sonaban distorsionadas mientras estaban sonando. Una vez que conseguí agarrarme para pasar por encima del mostrador, me quedé paralizada. Me percaté que desde que ingresé, nunca vi que al lado del restaurante, del lado opuesto al mostrador, había un área de juegos. El cristal que separaba el mostrador de la sala de juegos tenía bastantes huellas de manos ensangrentadas recorridas en el suelo. El tobogán estaba completamente cubierto de sangre que salía por montones desde un pequeño agujero. Había una fila de sogas atadas a las barras para colgarse. Infinidad de ropas para empleados colgaban de ellas, con los mismos signos en sus gafetes. Las mesas alrededor del establecimiento tenían esqueletos acompañados de comida putrefacta en las bandejas. Algunos de los alimentos colgaban de sus quijadas. Miré con terror, demasiado impactada para reaccionar a ello. A la vez que el restaurante se oscurecía, una bombilla del interior de uno de los juegos brillaba como un foco de carnaval. Podía ver debajo una piscina de pelotas, la cual apenas si podía mantener todas esas pelotas dentro de la piscina. Humaba bajo la bombilla. Yo digo que de allí viene ese olor a plástico quemado. Las pelotas se caían del área y vibraban cuando algo lentamente se movía. Quería huir despavorida, pero mi cuerpo no me lo permitía. Entonces,
La música dejaba de sonar y el movimiento se detuvo. Un guante amarillo deslizaba desde la alberca de pelotas, retorciendo todos y cada uno de sus dedos. Una manga color rojo y blanco salía de allí, colores alternados de manera lenta aparecieron desde la superficie. El brazo seguía emergiendo en dirección al cielo, cada vez parecía estirarse más y más, mientras sus articulaciones salían y sonaban como ramas que se rompen. Total, ese brazo medía aproximadamente 6 pies de largo, llegó a la bombilla con sus manos enguantados y se retorcía hasta quedar holgado. No podía más, corrí, salté sobre el mostrador y derribando sillas me largué de allí. Esa última luz se apagó cuando llegué a la salida, golpeé la puerta, rompiendo el cristal en el proceso. Mientras estaba en el estacionamiento escuchaba un grito a lo lejos, y algo susurraba a mi oído en el mortífero silencio, era tan distorsionado como la melodía de McDonald's, y me decía al oído: vuelve, quiero verte feliz. Nadie más sabe lo que pasó esa noche, ni siquiera lo mencionaría ni por error. Revisé un artículo en internet que Orozca se había quemado hasta los cimientos a los pocos días. No sé si pudo ser un encubrimiento o alguna otra cosa, y nunca, ni loca, volvería para asegurarme de ello. Por cierto, no he compartido a nadie esto porque quiero que te involucres. Lo compartí para que sepas a lo que te atienes cuando te involucras. Puedes seguir yendo a un nuevo McDonald's, comprar un Big Mac, un café, una cajita feliz. Eso está bien. Ellos hicieron algo al establecimiento para que tu visita sea segura, o al menos por ahora, pero ni pienses visitar un viejo McDonald's.